A los 65 mi esposa me pidió el divorcio. En la audiencia presenté 20 años de pruebas de sus infidelidades. La mentira más liberadora que he dicho en mi vida la pronuncié un domingo durante el almuerzo familiar, mientras todos esperaban que anunciara cómo repartiría mi fortuna. En lugar de eso, con la voz más calmada que pude reunir, les dije que había perdido todo. Bancarrota total. Y lo que vino después fue el espectáculo más revelador y doloroso que he presenciado, pero también el que me salvó de una muerte en vida rodeada de buitres. Me llamo Elena, y durante 35 años construí un imperio textil desde cero. Empecé vendiendo manteles bordados en ferias, y terminé con 3 fábricas y contratos internacionales. Mi esposo murió hace 10 años, y desde entonces, mis 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres, empezaron a tratarme diferente. Ya no era mamá, era una anciana con dinero que debía repartir en vida para evitar impuestos, eso decían. Pero yo veía en sus ojos algo más oscuro, algo que me quitaba el sueño. La idea de fingir la bancarrota nació una noche de insomnio. Había pasado el día escuchando a mis hijos pelear sutilmente durante una cena, lanzándose indirectas sobre quién merecía más, quién había sacrificado más, quién me había cuidado mejor. Ninguno mencionó amor. Solo mencionaron números, propiedades, porcentajes. Me fui a dormir con un nudo en la garganta, y a las 3 de la madrugada, mirando el techo de mi habitación, se me ocurrió: ¿qué pasaría si no hubiera nada que repartir? ¿Qué pasaría si los despojaba de la fantasía que los mantenía cerca de mí? Contraté a un abogado discreto, alguien recomendado por un viejo socio de negocios que entendió mi situación sin juzgarme. Le conté mi plan. Trasladaríamos todos mis activos a un fideicomiso internacional complejo. Crearías una serie de documentos falsos de deudas, demandas, pérdidas de inversión. Haría parecer que la crisis económica me había arruinado, que había tomado malas decisiones, que a mis 61 años había perdido todo lo que tardé décadas en construir. Él me miró fijamente y preguntó si estaba segura. Le dije que nunca había estado más segura de nada. Tardamos 3 meses en preparar todo. Cada documento falso era una obra de arte. Cartas de bancos, notificaciones de embargo, registros de propiedades vendidas a precios ridículos por urgencia. Todo falso, pero perfectamente creíble. Mientras tanto, yo seguía mi vida normal, asistiendo a las reuniones familiares donde mis hijos seguían haciendo planes sobre mi dinero, como si yo ya estuviera muerta. El domingo elegido amaneció con ese sol brillante que hace que todo parezca más nítido. Había preparado el almuerzo yo misma, algo que ya no hacía seguido pero que quería hacer ese día. Pasta al horno, la receta de mi madre, ensalada fresca, pan casero. Los olores llenaban mi casa y por un momento sentí nostalgia por los tiempos en que cocinar para ellos era un acto de amor y no una representación. Llegaron puntuales. Todos. Rodrigo con su esposa ambiciosa que siempre miraba mis joyas con deseo apenas disimulado. Santiago con esa sonrisa falsa que había perfeccionado en sus años de vendedor. Beatriz con su agenda llena de planes sobre cómo invertir su parte de la herencia. Y Laura, la menor, que al menos tenía la decencia de parecer incómoda con toda la situación. Comimos entre charlas triviales. El clima, las noticias, los nietos. Nadie preguntó cómo estaba yo realmente. Nadie notó que había adelgazado 5 kilos en 2 meses por la ansiedad. Cuando terminamos el postre, Rodrigo carraspeó y dijo que debíamos hablar de temas importantes. Así lo llamó, temas importantes. No, mamá, necesitas ayuda con tus finanzas o estamos preocupados por ti. No. Temas importantes, como si yo fuera un asunto pendiente en su lista de tareas. Fue entonces cuando lo hice. Respiré profundo. Sentí cómo el aire llenaba mis pulmones y dejé caer la bomba con voz temblorosa, pero firme. Les dije que había perdido todo, que malas inversiones, la crisis, algunos fraudes, me habían dejado en la ruina, que las fábricas estaban embargadas, que la casa estaba hipotecada hasta el techo, que apenas me quedaba para vivir con una pequeña pensión, que lo sentía muchísimo, pero no habría herencia. No habría nada. El silencio que siguió fue tan denso que podía tocarse. Vi cómo el color abandonaba sus rostros uno por uno.
cómo sus mandíbulas se desencajaban, cómo sus ojos se llenaban no de preocupación por mí, sino de pánico por ellos mismos. Santiago fue el primero en reaccionar. Me preguntó si era una broma, con esa risa nerviosa que usaba cuando algo lo incomodaba. Le dije que no. Rodrigo exigió ver papeles, pruebas. Saqué la carpeta que había preparado y la puse sobre la mesa como quien pone una sentencia de muerte. Pasaron las siguientes 2 horas revisando documentos, haciendo llamadas a sus propios abogados, discutiendo entre ellos como si yo no estuviera presente. Beatriz lloraba diciendo que había hecho planes, que había pedido préstamos contando con su herencia. Laura solo me miraba con una expresión que no logré descifrar. La esposa de Rodrigo me acusó de haber sido irresponsable, de haber destruido el futuro de sus hijos, como si mis nietos fueran su motivación y no su codicia. Lo que vino después fue fascinante y horroroso a la vez. Se fueron de mi casa furiosos, pero no porque me preocuparan, sino porque sus planes se habían derrumbado. Y entonces empezó el verdadero espectáculo. Durante las siguientes semanas y meses, vi cómo mi familia se desintegraba, como un edificio podrido al que le quitan el último soporte. Rodrigo y Santiago empezaron a pelearse por quién tenía la culpa de no haber controlado mejor mis finanzas. Se acusaban mutuamente de no haber estado lo suficientemente pendientes, como si yo fuera una niña incapaz de manejar mi propio dinero. Dejaron de hablarse. Sus esposas se enfrentaron en una reunión escolar de los nietos, gritándose cosas horribles delante de otros padres. Beatriz cayó en una depresión porque había prometido a su esposo que heredaría suficiente para comprar una casa más grande. Su matrimonio empezó a tambalearse. Él la culpaba de haberle hecho creer en algo que nunca fue seguro. Ella me culpaba a mí de haberle arruinado la vida. Solo Laura venía a visitarme. Pero incluso ella estaba diferente. Traía comida barata, preguntaba si necesitaba ayuda económica con ese tono condescendiente que usan los que se sienten superiores cuando ayudan. Le dije que estaba bien, que la pensión me alcanzaba. Pero veía en sus ojos esa mezcla de lástima y resentimiento. Lo más revelador fue la Navidad de ese año. Nadie organizó cena familiar. Por primera vez en 40 años, no hubo reunión de Navidad porque ninguno quería hacerse cargo de una madre en bancarrota. Rodrigo inventó un viaje. Santiago dijo que su esposa estaba enferma. Beatriz ni siquiera llamó. Laura vino el 26 con sobras de su propia cena, ese gesto que se supone caritativo pero que duele más que el abandono honesto. Pasé la Nochebuena sola con una copa de vino y la televisión de fondo. ¿Y saben qué? No lloré. Me sentí extrañamente libre. Porque finalmente los veía como eran sin el disfraz del interés. Eran personas a las que yo había dado todo, amor, educación, oportunidades, y que solo me valoraban por lo que aún podían extraer de mí. Los meses siguieron, y las peleas entre ellos escalaron. Rodrigo demandó a Santiago por un viejo préstamo que nunca había devuelto. Santiago contrademandó alegando que Rodrigo le había robado clientes de su negocio. Beatriz dejó de hablarles a ambos porque decía que, si ellos hubieran sido mejores administradores de mi confianza, yo no habría caído en malas inversiones. Laura intentaba mediar, pero nadie la escuchaba. Vi familias destruirse por herencias reales, pero ver la mía destruirse por una herencia inexistente fue surrealista. Peleaban por nada, se odiaban por nada, rompían lazos de sangre por algo que nunca iban a recibir. Y cada pelea, cada reclamo, cada acusación me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Un año después del anuncio, cuando ya casi no tenía contacto con ninguno de ellos, excepto mensajes fríos en fechas obligatorias, decidí que era momento de revelar la verdad. Pero no a todos. Solo a Laura. Ella había sido la única que, aunque imperfecta, al menos seguía visitándome de vez en cuando, sin esperar nada a cambio ya. La cité en un café, uno de esos lugares tranquilos donde se puede hablar sin ser interrumpido. Llegó con esa expresión cansada de quien carga demasiado. Le conté todo. Cómo no había perdido nada. Cómo había fingido la bancarrota para ver sus verdaderos colores. Cómo lo que vi me rompió el corazón, pero también me liberó. Esperaba furia, reproches, gritos.
Pero Laura solo se quedó mirándome largamente y luego empezó a llorar. Me dijo que lo sabía, que desde el principio algo no le cerraba, que había visto inconsistencias en los documentos, que había sospechado pero no dijo nada porque parte de ella entendía por qué lo había hecho. Me dijo que sentía vergüenza por cómo ella y sus hermanos habían actuado, que no tenía excusa, que el dinero los había convertido en monstruos antes de siquiera tenerlo. Le expliqué que mi plan era dejar todo en un fideicomiso que se distribuiría después de mi muerte, pero con condiciones estrictas. Cada uno recibiría su parte, pero no de golpe. Sería en pagos anuales durante 10 años, y solo si demostraban haber usado el dinero anterior responsablemente. Si alguno intentaba impugnar el testamento o pelear con los demás, perdía su parte automáticamente. Y si en esos años me visitaban, me llamaban, me trataban como hija y no como fuente de ingresos, habría bonos adicionales. Laura me preguntó si podría vivir con esa manipulación, con ese control. Le respondí que no era manipulación, era protección. Protección para ellos de su propia codicia y protección para mí de su hipocresía. Le dije que ella, si quería, podía empezar de nuevo conmigo, pero con honestidad, sin esperar nada, solo siendo mi hija. No le conté a los demás. Dejé que siguieran creyendo la mentira. Dejé que siguieran peleando por nada. Porque merecían vivir en la realidad que habían creado con su avaricia. Rodrigo terminó divorciándose. Su esposa no soportó la vida sin lujos que había proyectado. Santiago se mudó a otra ciudad para empezar de cero lejos de los conflictos familiares. Beatriz finalmente encontró terapia y empezó a reconstruir su vida sin contar con dinero que no era suyo. Y yo viví los siguientes años en una paz que no había conocido en décadas. Seguí manejando mi dinero, que por cierto creció considerablemente en esos años. Viajé, algo que nunca había hecho porque siempre estaba ocupada trabajando o criando hijos. Conocí personas nuevas que me valoraban por quien era y no por lo que tenía. Me reencontré conmigo misma. Laura y yo construimos una relación nueva. Imperfecta todavía, con cicatrices y desconfianzas que toman tiempo sanar, pero real. Ella dejó de ver en mí una fuente de seguridad financiera y empezó a verme como una persona completa con emociones y necesidades propias. Sus visitas ya no estaban marcadas en calendarios por obligación. Venía cuando genuinamente quería compartir algo conmigo. Hace 2 meses cumplí 65 años. Hice una pequeña cena solo con Laura y sus hijos. Mientras apagaba las velas pensé en cómo hace 4 años estaría rodeada de toda mi familia fingiendo felicidad mientras planeaban mi futuro sin mí. Y ahora estaba con menos gente, pero con más amor verdadero. La gente me pregunta si me arrepiento de la mentira, si no fue cruel dejarlos sufrir por algo falso. Les respondo que lo cruel fue lo que ellos estaban dispuestos a hacer por dinero antes de siquiera tenerlo. Que lo cruel fue tratarme como un cajero automático con sentimientos. Que lo cruel fue contar mi dinero antes de que yo estuviera muerta. Mi bancarrota falsa me costó una familia funcional en apariencia, pero me regaló claridad absoluta. Me enseñó que el amor no se mide en herencias, sino en presencia. Que es mejor estar sola que mal acompañada incluso si esa compañía lleva tu sangre. Que proteger tu paz es más importante que mantener tradiciones tóxicas. Cuando finalmente muera y lean mi testamento real, entenderán la lección completa. Entenderán que los años que pasaron peleando por nada fueron años que pudieron pasar construyendo relaciones verdaderas conmigo. Entenderán que el dinero que tanto codiciaron viene con reflexión sobre su comportamiento grabada en cláusulas legales. Entenderán que una madre puede amarlos profundamente y aún así negarse a ser su víctima. No sé si me perdonarán. Honestamente ya no me importa tanto como antes. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir emocionalmente a una familia que me consumía. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría exactamente igual. Porque al final del día, la persona que miro en el espejo merece tanto respeto y cuidado como cualquiera de ellos. Y si ellos no podían dármelo, yo tenía que dármelo a mí misma. Así que sí, me declaré en bancarrota a los 61. Fue mentira. Vi cómo mi familia se destruía peleando por nada, y no me arrepiento ni un segundo.
porque esa mentira me devolvió la verdad de quiénes eran realmente. Y esa verdad, aunque dolorosa, me liberó. Si esta historia te removió algo por dentro, si te hizo pensar en tus propias relaciones familiares, o si necesitas el coraje para poner límites donde hace falta, suscríbete. Aquí compartimos la verdad sin filtros, las historias que duelen pero sanan, las lecciones que se aprenden cuando decides que mereces más. No estás sola en esto.